Bueno, acá estamos con Juan Henares, profesor, escritor, sobre todo escritor, y bueno, vamos a charlar de lo que no abunda, vamos a charlar un poco para las sofistas sobre literatura, procesos creativos, lecturas y un poco de cada cosa. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a las sofistas otra vez. Hola Valentín, buen día, bienvenido y muchas gracias. Le mando un saludo a todos los oyentes de La Sofista y me encantó cómo empezaste. Profesor y más que nada escritor, sí, por supuesto. Es lo que uno más le gusta y es lo que desea hacer en su vida. Juan, vos sabés que viste que en nuestro programa, nuestro espacio, nuestro proyecto de la sofista, trata de abordar temáticas referidas a la cultura, a la literatura, y romper un poco los esquemas de lo que abunda en los medios más tradicionales. Y para eso, bueno, siempre tratamos de contactarnos con personas que anden por estos circuitos. Contanos un poco tu proceso creativo al momento de abordar la escritura de un texto nuevo. ¿Tenés algún tipo de método, ritual? A ver, ¿cómo abordás vos el proceso de escritura, Juan? Bueno, mira, más que nada suele aparecer de golpe. A ver, yo trato de salir a caminar más que nada en esta época de pandemia, viste que uno suele estar mucho metido adentro y después el cuerpo a cierta edad te pasa factura. Entonces, bueno, suelo salir a caminar todas las tardes, al menos una media hora, con barbijo, por supuesto. Y bueno, y por ahí cuando salgo suelo pensar, ver el paisaje y me aparecen ideas. Por ahí tengo ideas que tengo desde hace un tiempo. Entonces como que voy tomando nota de esas ideas y en algún momento las abordo. Por ejemplo, esta mañana tenía proyectado hace mucho tiempo, yo tengo sueños recurrentes que se repiten a lo largo de la vida y escribir algo sobre el tema y bueno, y esta mañana empecé a escribir eso. Suelo tomar temas muchos temas por ahí, ves algo, alguna noticia, escuchas algo y decís sería interesante escribir sobre estas cosas y otras como que te surgen así de golpe. No hay un método, me parece. Lo que Y, sí, el método está en anotarlas, guardarlas, sí. anotar la idea sobre eso, sobre qué voy a Ujú. escribir y cómo voy a escribir y después trabajar sobre eso. ¿Han cambiado, Juan, tus hábitos tanto de lectura como de escritura en todo este periodo de pandemia, cuarentena? ¿O no te afectó? ¿O sí te afectó y de qué manera? Mira, yo soy profesor, acá en casa tanto mi mujer como yo somos profesores, y bueno, me ha modificado bastante los tiempos para escribir. Antes, por ejemplo, nos levantábamos a las 7 y mi mujer se iba con mi hija a la escuela, la llevaba a mi nena a la escuela, y yo disponía de toda la mañana, porque ella también se iba a trabajar, yo disponía de toda la mañana hasta el mediodía que la pasaba a buscar. Después, bueno, a la noche doy clases en una escuela nocturna. Y bueno, ahora ya no dispongo de esa mañana totalmente libre para mí. Entonces ya es distinto, ya te levantás un poquito más tarde, desayunás. Al momento de escribir ya hay dos personas, porque está también mi mujer que también ella escribe. Seguro. Entonces, bueno, ya no es lo mismo. Ujú, Entonces por ahí como que cuesta un poco más, pero ujú. como que uno igual trata de hacerse el horario, el tiempo, el momento para escribir. Y no tengo un momento fijo hoy en día en este mundo con la pandemia. Y Y sos, después sos, volverá a ese horario fijo, pero hoy no tengo un horario fijo, sino que bueno, más o menos voy aprovechando los distintos momentos. Y vos, Juan, sos de los que se sienta, agarra un texto y medianamente lo termina, lo vas escribiendo a cuentagotas, lo repasás muchas veces. Bueno, ¿Cómo es ese momento más que nada de ese momento de cierta obsesión del escritor, del creador, digamos? ¿Cómo lo abordás a eso? mira, me puedo pasar 15 días sin escribir una letra ¿Eh? en esos 15 días y suelo mandar cuentos a convocatorias, a revistas, a concursos. Ujú, Y bueno, y por ahí de golpe tengo una idea que la tengo en la cabeza y es capaz que me siento y estoy 8 horas seguidas escribiendo. ujú. Y no corto, y sigo y escribo y escribo y escribo. A veces lo puedo seguir al día siguiente o a veces que estoy todas esas horas las que necesito para escribirlo y terminarlo. Eso es el proceso de escribirlo. Después viene lo peor, que es la corrección. Sí, seguro.
es totalmente aburrido, pero es muy necesario. ¿Y te corregís solo, Juan, o pedís una mano amiga, una lectura amiga? A nadie. Y normalmente si yo escribo 8 horas un cuento, y corregirlo me lleva 80, capaz. Sí, sí. 10 veces más, tranquilamente. Y son 10, 20 lecturas, y cada vez que lo lees, te cambias algo y llega un momento que decís, no, basta, hasta acá llegué porque si no me voy a enloquecer. Sí, claro. Pero nunca trabajo con nadie que me haga correcciones, porque la verdad que las veces que he notado algunas correcciones, como que creo que cuesta entender el sentido que uno le quiere dar a la frase, y por ahí una coma o una palabra que se le cambie, es capaz que para todo el mundo lo mismo, pero para el que lo escribió es distinto. Sí, sí. Entonces por ahí me cuesta mucho. ¿Y tus lecturas, Juan, por dónde andan hoy? Uno va cambiando. Los que andamos en las humanidades, en las ciencias sociales, solemos tener caminos de lectura muy diversos, pero hoy, en este momento, ¿por dónde andan tus lecturas habituales? Bueno, yo pasé la época de la universidad, ¿no es cierto?, que eran todas lecturas sobre ciencias sociales, soy profesor en ciencias sociales, y ya hace unos años empecé a leer más que nada literatura, novelas, cuentos, y le apunto más que nada, son muy variadas. El año pasado leí los 6 libros distintos de la trilogía Millennium. Era trilogía porque fueron originalmente tres libros de Millennium. Está la famosa película Kika del dragón tatuado. Ajá. Después leí los otros 3 que lo escribió otro escritor tras la muerte del escritor que es lo original. Y bueno, por ejemplo, en este momento estoy leyendo, me encanta leer y releer libros de Cortázar, por ejemplo. Estoy leyendo el libro de Manuel por tercera vez, calculo, terminé de leer Rayuela hace un mes. Suelo leer a Roberto Art. ¿Y cómo te llevas? ¿Cómo te llevas con las segundas y las terceras lecturas de un mismo? Me encantan porque vos pensás, hay lecturas que las hice hace 30 años por primera vez. En la época de que leía antes de entrar a la facultad, después tengo lecturas hechas en la época de la facultad y lecturas que hago ahora. Y es como que siempre le descubro algo nuevo. Y siempre encuentro cosas nuevas. Más que nada en Cortázar, por ejemplo, que hace también unas semanas leí unas conferencias que él dio en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos sobre literatura, sobre cuentos, sobre ficción, que me gustaron mucho y me sirvieron mucho porque en realidad despertaron muchas ideas para escribir. Claro. ¿Sos de leer acerca de los procesos creativos de otros escritores? O sea, ¿es algo asiduo o más bien ocasional, o si aparece, digamos? ¿Cómo funciona tu taller en ese sentido, digamos? No suelo escribir sobre... Es más, no suelo leer sobre otros escritores, salvo esto de Cortázar, que hablaba sobre el proceso creativo. Pero después no suelo escribir, suelo leer muchas cosas de literatura, de ficción, pero no sobre escritores, cómo escribir. Mira, yo te comento que, si bien yo soy profesor en ciencias sociales, por ejemplo, nunca fui a un taller literario, jamás hice un taller de escritura, de redacción, de textos, nunca hice nada. O sea que en realidad me siento muy alejado de todas esas formas como están estandarizadas o como... o sea, vendría a ser la academia de cómo escribir, yo me siento muy lejos de eso. Escribo a mi manera y bueno, y algo que ya no creo a esta altura llegar a cambiarlo. Y vos si te mirás para atrás, ¿te reconoces escribiendo desde siempre o tenés un momento bisagra en el cual decimos, acá, a causa de esto, en este tiempo arranqué la escritura? ¿Te ves Juan chiquito escribiendo ya cosas o cómo surgió la vocación de escritura? El Juan chiquito era muy soñador. Creo que ese Juan chiquito fue el que fue armando en la cabeza las cosas que escribo hoy. Era un Juan chiquito soñador con ser jugador de básquet, corredor de autos, jugador de ajedrez, cosas que jugar de ajedrez también hice, todo ese tipo de cosas. Y sí, pensar en alguna época cuando era adolescente en escribir, después nunca lo hice. Después en la época de la universidad, ahí sí tuve que empezar a escribir, pero cosas distintas, por ejemplo, ensayos, trabajos de universitario. Y todo eso, después empecé a escribir notas en algunas revistas, la revista El Colectivo, de Osvaldo Quintana y Gilda García, y escribía notas sobre educación y sobre sociedad. Entonces fueron todas cosas que la escritura de a poquito fue apareciendo, y que me llevó, bueno, que hace unos años decida empezar de una vez por todas a escribir cuentos. Ya tiene un largo camino recorrido tu primer libro. Sí, exacto. ¿Y ahora por dónde andás?
Y por el segundo, que tendría que haber aparecido este año, pero bueno, con todas las cosas que han pasado, decidimos con Pablo Felicia de Ana Editorial posponerlo para principios del año que viene, o cuando se pueda hacer, cuando el mundo vuelva a ser el mismo, cosa que dudo que vuelva a ser el mismo, pero bueno, cuando tenga algún tipo de nueva normalidad que nos permita hacer algún tipo de presentaciones. O sea, a ver, el primer libro me gustó mucho la presentación en la Biblioteca Popular y sería algo que quisiera volver a repetir. Seguro. Entonces, no, por el momento no me llama la atención hacer un lanzamiento online, cosas que le huyo a todo eso. O sea, las reuniones en Meet, en Zoom y todo ese tipo de cosas, no me manejo con todo tipo de cosas y no me gustan. Entonces la idea, bueno, el año que viene ya tener el libro preparado y llegará un momento de hacer la presentación. Pero ya está el segundo libro, ya entregué los cuentos todos. Ahora viene el momento de pelear. ¿Entran todos? ¿No entran? Si hay que sacar alguno, pues sacamos, que es lo más difícil. ¿Podés adelantarnos algo respecto de eso? ¿Que tiene alguna orientación específica? ¿Son cuentos más bien aleatorios? Mirá. ¿O no podemos hablar nada todavía de eso? Sí. El primer libro tiene muchos cuentos que son cortos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo empezaba a escribir, envié muchos cuentos a concursos de microrelatos o relatos muy cortos. Entonces hay muchos cuentos cortos. Ahora ya tengo cuentos un poco bastante más largos. Hay cuentos y que esos cuentos de convocatoria, los cuentos de convocatoria en general ya tienen, ya vienen con un proforma, tanta cantidad de palabras y demás que ya limitan un poco, ¿no? Exacto, hay una extensión especificada. Claro. En muchos casos son de una página, otras de 2, de 3, o tenés algunos que dicen hasta 10 hojas, por ejemplo, 15 que son los menos, siempre suelen ser más cortos. Bueno, entonces al principio yo escribía para los concursos, ahora bueno, ya pasó un tiempo y ya escribo para mí directamente, no pensando en que voy a mandar tal cuento a tal concurso, sino que escribo. Y dentro de este libro creo que sigue la misma línea del primero, Lápiz Clandestino, la idea de la parte, o sea, la realidad social que salta a la vista, pero creo que en creo que se acerca un poco más a todo lo que tiene que ver con lo fantástico, como una forma de entender mejor esa realidad. O sea, como que hay toques fantásticos, personas, por ejemplo, que de golpe se hacen invisibles, o bueno, ese tipo de cosas fantásticas, como también había algunos cuentos en el primer libro, que nos sirven mejor para entender lo que uno quiere decir y lo que uno quiere mostrar de la realidad que se vive. Entonces sigue apuntando hacia eso. Es más, hay otros cuentos también que tienen que ver sobre Paraná. Hay un cuento donde aparece un profesor muy conocido, tuyo y mío, que falleció hace muy poco tiempo, de un año. Y bueno, y aparecen muchas personas que ya no están, por ejemplo, en un cuento dentro de Paraná, personas que ya no están, pero aparecen como que estuvieran. Ahí estamos hablando ya de fantasía. Claro. Y después hay otros cuentos que tienen que ver con mi infancia, o cosas que han sucedido en Paraná también. La fantasía, Juan, y esas posibilidades, digamos, de ciertos caracteres especiales de algunos personajes, te permite ciertas licencias, ¿no? Que el personaje concreto, físico, no puede tener, por una cuestión de lógica, digamos, de coherencia interna del texto, pero los personajes de fantasía permiten ciertas licencias y ahí te permitís, digamos, jugar con qué. ¿Qué don le das a esos personajes fantásticos que un personaje de carne y hueso no pueden tener? Claro, esos personajes fantásticos pueden hacer cosas que sabemos que ninguno de nosotros podemos hacer, y que esas cosas sirven para entender mejor lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, en el primer libro tengo un cuento de una persona que mata con la mirada, se enoja y mata a las personas. Hay otro que aparece un genio en una lámpara, que en realidad es una dama juana, y te entrega 3 deseos, y esos deseos en realidad hacen como que la persona pueda ver lo que sucede en su vida, vaya más allá de lo que ve diariamente. Entonces por ahí estas cosas fantásticas que sabemos que no pueden existir, sí pueden servir para interpretar mejor todo, para interpretar por lo menos lo que yo quiero mostrar en esos relatos, en esos cuentos. Seguro. Bueno, Juan, la verdad que ya han pasado casi 15 minutos, una charla breve, pero como decía al principio, sentarse un lunes al mediodía a hablar de literatura y de procesos de escritura es algo que no viene. Así que yo la verdad que te agradezco muchísimo el tiempo, lo valoro
Y bueno, ya próximamente vamos a estar subiendo esta breve charla en el canal de Las Sofistas, un espacio que, bueno, que ya conocés y del que siempre sos bienvenido. Exacto, sí, ya lo visité a los sofistas, así que te agradezco a vos, a Angelina, a toda la gente que está trabajando en los sofistas. Y bueno, ya llegará un momento en que podremos estar presentes ya personalmente de nuevo. Ojalá. Que es una de las cosas que yo no hago mucho. Vos sabés que yo no soy Sí. de estar yendo a muchos lugares. En realidad me siento medio como un ermitaño que escribe desde su casa. Me faltaría un sótano. Y también te esmerás por construir eso, también es un poco parte del personaje de Juan, ¿no? Sí, también, creo que sí. Me gusta esta posición de escribir de este lado. Sí. Juan Henares, un placer y bueno, como siempre,